Buenas tardes, muchachos. Vamos a pasar lista. Contestan presente, por favor. Espejo. Espejo Vidal. ¿No está Espejo Vidal? González Salazar. González Salazar Diego. Jara Amado. Presente, profesor. Marco. Mamani Burgos. Presente, profesor. Marco no está, ¿no? Sí está. Su audio está malogrado. Sí está, profe, sino que su micrófono se le ha malogrado. Ya. Mena Poma. Presente, profesor. Núñez del Arco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ken Espinosa. Presente, profesor. Liche Galvez. Liche Galvez. Quispe Coripuna. Vergaray. Presente, profesor. Villafane. Villafane. Y Yamunaque. Yamunaque. Yo vi a Yamunaque que había ingresado. Ya, entonces no está Espejo. Quiliche tampoco. Quispe tampoco está. ¿No? Villafane y Yamunaque no están, ¿no? Villafane. Ya, entonces no está Yamunaque, ni Villafane, ni Quispe, ni Quiliche. Y Espejo tampoco. Muy bien, muchachos. Entonces, de los que están presentes, ya pueden empezar con sus exposiciones que corresponden, ¿eh? ¿Quién va a exponer primero? ¿Qué, profe? Vergaray, ¿no? Jara, profe, Jara. Ah, ya, Jara. Ya, Jara, a ver, empieza.
¿Se puede ver? Sí, ya se puede ver. Ya. Buenas tardes con todos. Voy a exponer sobre método de relajación Gauss-Seidel, ¿no? Acá me piden allá las intensidades del circuito que tengo acá. O la ley de Kirchhoff en la malla 1. Le ponemos el voltaje, la suma de voltaje de 200. Acá 100, acá me faltó ponerlo más. 100 menos las resistencias que están en la malla 1, la suma de resistencias, una intensidad 1 más la resistencia de 30 por la intensidad 2 que corre también por esta malla, ¿no? Va a ser igual a 0. Desarrollando, va a ser igual 10 va a ser igual a 15 por intensidad 1 menos 3 veces la intensidad 2. Es en la malla 1, como ecuación 1. En la malla 2 también va a ser lo mismo, usando Kirchhoff. Va a ser 100 de voltaje más 30 de intensidad que pasa por la resistencia acá, menos la suma de las resistencias por la intensidad 2 en la malla 2, ¿no? Más 50 que por la intensidad 3, que la intensidad 3 pasa por esta resistencia, ¿no? Va a ser igual a 0. Entonces, sumando y multiplicando y sumando, me va a salir 10 ser igual 3 veces la intensidad 1 más 8 veces la intensidad 2 menos 5 veces la intensidad 3. Eso va a ser mi ecuación 2. Ahora para la malla 3 va a ser menos la suma de las dos resistencias por la intensidad 3 más 50 por la intensidad 2 más 50 igual a 0, ¿no? Sumando todo y sacándole quinta, va a salir 5 es igual a 6 veces la intensidad 3 menos 5 veces la intensidad 2. Sería mi ecuación 3. Y en esas ecuaciones yo lo comienzo a acomodar en matriz A, en matriz X y en matriz B, donde el número de la matriz es de 3 por 3. Y acá lo tomo valor de x1 es igual a intensidad 1, x2 intensidad 2 y x3 intensidad 3. Y agarrando una tolerancia de 0,01 y con un vector de aproximación de x0 de 1, 1, 1. Entonces, agarrando con la fórmula de Gauss-Seidel, que va a ser I sub i de xk más 1 de x sub i más sumatoria j menores de i de aij de x de k más 1 j, ¿no? Va a ser igual a b sub i menos sumatoria de j mayores a i de aij de kj, ¿no? Entonces, para la primera aproximación, para que k sea igual a 1, usamos k igual a 0, ¿no? Y haciendo variar de 1 a 3. Entonces, cuando i es igual a 1, va a salir que a1, 1, x1, 1, más sumatoria de j menores de 1, llega a 3, de aij más x1j va a ser igual a b sub 1, menos sumatoria de j mayores a 1, de a1j de x0j, ¿no? Reemplazando los valores, x1 me va a dar 0,86. También ahora va para i sub 2. A sub 2 de x1, 2 más sumatoria de j menores de 2. A2j de x1j va a ser igual a b2 menos sumatoria de j mayores a 2. Va a ser a2j x0j. Entonces, extendiéndole, va a salir a22 de x12 más a21 de x11 va
va a ser igual a B2 menos A23 de X03, ¿no? Acomodándolo y reemplazando los valores, va a salir que X12 va a salir 1.5. Ahora con 1 igual a 3, donde A33 de X13 más sumatoria de 3 y menores de 3, A3J de X1J va a ser igual a B3 menos sumatoria de J mayores a 3 de AJ de 3, A3J de X0J, ¿no? Entonces acá lo extendemos A33 de X13 más 31 de X1 de 1 más A de 3, 32 de X12 va a ser igual a B3 menos 0, porque J mayores de 3 no hay. Entonces acomodando todo y reemplazando, me va a salir 2.12. Y acá tengo mi X1. Entonces hago la convergencia. El valor absoluto de X1 menos X0. Y me va a salir que, como me piden, la convergencia tiene que ser mayor o igual a la tolerancia, no me da. Entonces tengo que seguir entonces para la siguiente iteración. De una aproximación de K igual a 2. Usamos que K sea 1, ¿no? Y igual a 1. Hay 1, 1. ¿Sí, profe? Hay 1, 1, X2, 1 más sumatoria de J menores de 1, de AIJ de X2J más B1 menos sumatoria de J mayor a 1 más AIJ de X1J, ¿no? Entonces, extendiéndolo ya, me quedaría AI1, 1 de X2, 1 va a ser igual a B1 menos AI2 de X1, 2 menos AI3 de X1, 3. Reemplazando todo, va a salir 0.97. Igual para I2, lo mismo hacemos, ¿no? De A22 de X22 más sumatoria de J menores a 2, A2J de X2J va a ser igual a B2 menos sumatoria de J mayor o igual a 2 de A2J de X1J, ¿no? Reemplazando y extendiendo, le va a salir 2.1. Igual ahora con I igual a 3, de A33 de X23 más sumatoria de IJ menores de 3 de 3J de X2J va a ser igual a B3 menos sumatoria de J mayores a 3 de A3J de X1J. Entonces, extendiéndolo y reemplazando, X23 me va a salir 2.67. Hacemos la convergencia. Acá sería X2 menos X1. Y no llega a la tolerancia, entonces vuelvo a hacer otra iteración más. Ahora cuando K va a ser igual, usamos un K igual a 2. Hacemos con I1, A1, 1, X3, 1, más sumatoria de J menor a 1, AIJ de X3, J va a ser igual a B1, menos sumatoria de J mayor o igual a 1, A1J de X2J, ¿no? Reemplazando y extendiendo y reemplazando, va a salir 1.10, ¿no? Para I igual a 2, va a salir A22 de X2, 3, 2, más sumatoria de J menores de 2, a I2, 2J por XJ, va a ser igual a B2, menos sumatoria de J mayor o igual a 2, de A2J de X2J, ¿no? Extendiéndolo y reemplazando, va a salir 2.5. Igual para I3, A33 de X33, más sumatoria de J menores de 3 a 3J de X de 3J va a ser igual a B de 3 menos sumatoria de J mayores o igual a 3 de 3J de X2J, ¿no? Extendiéndolo y reemplazando, va a salir 2.99, ¿no? Hacemos la convergencia de X3 menos X2 y no, seguimos haciendo otra aproximación. Ahora para acá igual a 4, ¿no? De A1, X4, 1, de sumatoria de J menores de 1,
de AIJ de X4J, ¿no? Menos B1 menos sumatoria de J mayor o igual a 1 de A1J de XJ, ¿no? Reemplazando y extendiendo y reemplazando, me va a salir 1,16. Igual también para I igual a 2. Que va a salir a 2, X4 de 2 más sumatoria de J menor de 2, A2J de X4J va a ser igual a B2, sumatoria de J mayor o igual a 2 de A2J de X3J, 3J, ¿no? Extendemos y reemplazamos, va a salir 264. Igual para I3, de A33 de X43 más sumatoria de J menores a 3, de A3J de X4J va a ser igual a B de 3 menos sumatoria de J mayor a 3, de A3J de X3J, ¿no? Extendemos y reemplazamos, va a salir 30.3. Hacemos la convergencia de X4 menos X de 3, no llega todavía, entonces hacemos otra iteración más. Ahora cuando la aproximación de K sea igual a 5, usamos un K4. Para I igual a 1, A11 de X51 más sumatoria de J menor a 1, A1J de X5J va a ser igual a B1, sumatoria de J mayores a 1 de A1J de X4J, ¿no? Reemplazamos, extendemos y reemplazamos 1.19. Y lo mismo para 1.2, que va a ser igual a 2 de X52 más sumatoria de J menores a 2 de A2J de X5J va a ser igual a B2 menos sumatoria de J mayor o igual a 2 A2J de X4J, ¿no? Extendemos y reemplazamos. Me queda 269, ¿no? Igual en 3. A33 de X53 más sumatoria de J menores a 3 de A3J de 5J va a ser igual a B3 menos sumatoria de J mayor a 3 de A3J de X4J, ¿no? Reemplazamos y extendemos, va a salir 3.08. Entonces hacemos la convergencia de X de 5 de X de 4. Bueno, aún se acerca un poco, entonces se está acercando un poco a la convergencia, a la tolerancia que se pidió. Entonces seguimos haciendo otra iteración más. Cuando K vale 6, usamos un K igual a 5, ¿no? Con I igual a 1, A11 de X61 más sumatoria de J menor a 1 de A1J de X6J, ¿no? Igual a B1 menos sumatoria de 3 J mayores a 1 de A1J de X5J. Extendemos y reemplazamos 1.2, ¿no? Tanto para I2. A22 6.2, no, X62 más sumatoria de J menores a 2, A2J de X6J va a ser igual a B2 menos sumatoria de J mayores a 2, A2J de X5J. Extendemos y reemplazamos, va a salir 2.72. Ahora para I igual a 3. A33 de X6 de 3 más sumatoria de J menores a 3, A3J de X6J va a ser igual a B3 menos sumatoria de J mayores a 3, A de 3J de X5J, ¿no? Extendemos y reemplazamos 3.10. Hacemos la convergencia X6 menos X5. Bueno, acá uno llega, pero aún faltan estos dos. Entonces seguimos haciendo una y última iteración más. Aproximamos a K igual a 7 y usamos un K igual a 6. Entonces acá sería, cuando I vale 1, A11 de X71 más sumatoria de J menores a 1, a IJ de XJ, ¿no? Igual a B1, sumatoria de J mayores a 1, a IJ de X6J, ¿no? Extendemos y reemplazamos 1.21. En AI2 lo mismo, ¿no? A22 de X72
más sumatoria de J menores a 2 de A2J de XJ igual a B2 menos la sumatoria de J mayores de 2 de A2J de X y J, ¿no? Extendemos y reemplazamos, nos va a salir 279. No, 273. Con I igual a 3. A3, 3, X7, 3 más sumatoria de J menores a 3. A3J más X7, 7J va a ser igual a B3 menos sumatoria de J mayores a 3. A3J, X y J. Extendemos y reemplazamos. Y va a salir 3.11. Entonces hacemos la convergencia de X7 de X6 y me sale 0,01 en todo, ¿no? Y sí cumple con la tolerancia. Y acá está ya en el programa lo mismo. El programa, ¿no? Sí. Ya con 8 iteraciones. Sí, profe, claro, contando con el 1 a 1, ¿no? Con X0. Ya. Ya, muy bien, Jara. Ahora te pongo tu nota. Profesor, yo también podría presentar. Vergaray. Sí. Ya presenta. Ya. ¿Puede ver, profesor? Sí, ¿no? Sí, sí se puede ver. Ya, comienzo. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar voy a exponer acerca de un método y aplicado, en este caso, a la física, ¿no? El método de relajación de Gauss-Seidel. Bueno, que es un problema sencillo para ver justamente la aplicación. Tengo un bloque A que pesa 200 newton, que es sostenido por dos cables, un peso despreciable, en este caso dB, ¿no? Como podemos observar. Y DC, ¿no? Que esta muestra en las figuras, sabiendo de que el ángulo θ forma un ángulo de DC, ¿no? Un ángulo de 20 grados, ¿no? En este caso θ vendría a ser 20, y en el otro lado, para el otro extremo, ¿no? Con la horizontal, dB, con la horizontal sería 2θ. Sería entonces 40 grados. Determine la magnitud de las tensiones utilizando el método de Gauss-Seidel con una tolerancia de 0,02 y una solución inicial, en este caso 200 y 170. De tal forma de que dichas tensiones garanticen el equilibrio del bloque A, ¿no? En este caso, este sería el bloque, ¿no? Y utilizando justamente la segunda ley de Newton, podemos determinar que T1 multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso de 20 grados, menos T2 por el coseno de 40 grados, obviamente esto sería para el eje X, ¿no? Y eso tendría que mantenerse en el equilibrio, ¿no? Es la condición del problema. Igualamos a 0 y para la otra ecuación sería, para el eje Y, sería T1 multiplicado por el seno de 20 grados menos T1 multiplicado por el seno de 40 grados, igual a 0, ¿no? Entonces, obtenemos dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones lineales, y vamos a tener que reemplazar o representarlo matricialmente. Reemplazamos cada uno de los valores, cada componente, en este caso, término o coeficiente, multiplicado por, en este caso, la variable que es t sub 1 y t sub 2, donde yo hago que t sub 1 y t sub 2 sea para mi conveniencia, utilizando el método, x sub 0, x02, ¿no? Y x01, para t1 y para t2. Entonces, igualamos en este caso, el vector solución, que sería 40, no. En este caso sería el vector bueno, la solución, ¿no? El resultado de esas dos ecuaciones, representadas matricialmente, sería 400 y 0, ¿no? Lo que voy a hacer acá es utilizar el método, ¿no? Según la condición del problema, y utilizamos la fórmula. Entonces, nos dice que A sub i, en este caso la componente matricial respecto a esta matriz, ¿no? Tendría a ser II para cada componente, ¿no? Entonces, significa que esto representa la diagonal, ¿verdad?
la diagonal de cada una de las componentes de esta matriz, multiplicado por el vector solución, en este caso en un orden K más 1, ¿no? Más la sumatoria de A sub ij multiplicado por xj, con, en este caso, el orden K más 1 también. Igual a B sub i menos la sumatoria de A sub ij, ¿no? Multiplicado por, en este caso, el vector de orden K, en este caso ya, en J, ¿no? Entonces, esta matriz pues, justamente va a depender, en este caso, del orden K igual a 1, ¿no? Es lo que nosotros vamos a tener que llegar a esta aproximación con el dato, ¿no? El dato del vector de solución que nos habían dado inicialmente, que era 200 y 170. Entonces, para un K igual a 0, ¿no? Esto sería nuestro vector solución. Y en este caso n nos representa la orden de la matriz. Para i igual a 1, ¿no? Bueno, acá está desarrollado, puedo en este caso desarrollándolo. Tenemos que desarrollar para i igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar a sub 1, 1 por x, ¿no? De k, pero en este caso k vendría a ser 0. Entonces solamente sumaríamos 1. Entonces nos quedaría 1. Acá sería i, que también sería 1, para i igual a 1, más la sumatoria, en este caso, de n. Pero n, como es una matriz de orden 2, sería 2. Y j, que sería menor que i, ¿no? O sea, menor que 1. Tendríamos acá a sub 1, j, ¿no? Multiplicado por x de k más 1, k es el orden en este caso es 0, más 1 sería 1, ¿no? Entonces esto sería, acá lo dejaríamos como j nada más. Igual a b sub i, que en este caso sería b sub 1, ¿no? Menos la sumatoria de n, que en este caso es 2, ¿no? Y en este caso ahora es mayor que, j mayor que 1. Multiplicado por, bueno, en este caso la operación sería en a sub ij, ¿no? O sea, a sub 1j. Por el vector solución, que sería acá como 0, y acá sería j, ¿no? Ahora vamos a desarrollar en este caso la sumatoria, ¿no? Entonces nos quedaría solamente a sub 1, 1, ¿no? X sub 1, 1, más, ¿no? Como en este caso j es menor que 1, y sabemos que esto es una matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces cada uno de los elementos está representado por 1, 1, 1, 2, ¿no? 2, 1 y 2, 2. Entonces este término, esta suma, sería 0. Igual a b sub 1. ¿No? Menos la sumatoria. En este caso para j mayor que 1. Entonces comenzaría del 2, ¿no? Entonces tendríamos a sub 1, 2, ¿no? 1, 2 por x 0, 2, ¿no? Que eso es estos son los datos que vamos a reemplazar. Entonces, despejando, en este caso, después de desarrollar la suma, despejamos en este caso x sub 1, 1, que es el vector de aproximación de primer orden. Igual a b sub 1 menos a sub 1, 2 por x sub 0, ¿no? X 0, 2, ¿no? Y todo esto dividido entre a sub 1, 1, ¿no? Perfecto. Entonces es lo que tenemos acá, ¿no? Representado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de los valores, ya que b sub 1 vendría a estar representado por en este caso, este elemento de este vector, 400, ¿no? Tenemos que colocarlo acá, menos a sub 1, 1, que vendría a ser el elemento de esta matriz, 1,286, multiplicado por x sub 0, x02. Y este x02 vendría a ser justamente el dato que nos dan justamente de la solución, ¿no? La solución inicial, que en este caso sería 170, ¿no? Dividido entre a sub 1, 1, ¿no? Entre este mismo valor, ¿no?
Acá era 1,2, ¿no? Entonces sería 0,684, ¿no? Multiplicado por 170 sobre 1,286. Y este valor aproximadamente me da este valor, ¿no? 220,622, ¿no? Y lo mismo, el mismo procedimiento para i igual a 2, ¿no? Entonces reemplazamos los valores, ¿no? Obviamente nos va a quedar esta misma expresión, ¿no? Casi idéntica a solamente que ahora se va a desarrollar la suma para j mayor que 2, ¿no? Comenzaríamos con 1, entonces tendríamos más o menos esta expresión a la hora de resolver, ¿no? Pero para j mayor que 2, esto de término se anula, ¿no? Sería 0. Entonces, ya reemplazando, nos quedaría esta ecuación, esta solución, que vendría a ser el vector de aproximación de orden 1, pero para, en este caso, para i igual a 2, ¿no? Desarrollando, tenemos este elemento que vendría a ser 179,97 y tendríamos nuestro primer vector de aproximación, ¿no? 220,622 y 179,97. De acuerdo a la convergencia, para ver justamente el resultado que queremos determinar, ¿no? Con una tolerancia de 0,02, vemos que no se cumple, ¿no? En este caso he considerado una tolerancia mucho menor para hacer una cantidad aproximada, ¿no? De la solución requerida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir realizando el mismo proceso hasta llegar a la convergencia, ¿no? Para acá igual a 2, donde en este caso el orden vendría a ser igual a 1, y obviamente seguimos considerando n igual a 2 porque estamos hablando de una matriz de orden 2, ¿no? Para i igual a 1, reemplazamos, ¿no? Ya en este caso, ¿no? Siguiendo el mismo orden, el mismo procedimiento que había mencionado, obtenemos justamente el vector, el primer término del vector de solución de segundo orden, ¿no? Despejando, utilizando el vector de aproximación de primer orden, obtenemos este resultado. Y así sucesivamente podemos justamente resolver para cada uno de ellos, ¿no? Para i igual a 2, obtenemos un vector de aproximación que vendría a ser 175,648 y obtenemos el segundo vector de orden 2, ¿no? De orden 2. Entonces, utilizamos y encontramos su vector de aproximación y vemos que cada vez ya va convergiendo un poco más a lo que yo quiero, ¿no? Que es 0,02, pero no cumple. Entonces, repetimos el mismo procedimiento, ¿no? Y hacemos el vector de aproximación de orden 3 para k igual a 3, utilizando el vector de aproximación 2. Haciendo la misma operación, ¿no? Encontramos el primer elemento del vector de aproximación de orden 3, que es 217,618, ¿no? Y así para i igual a 2. Entonces tendremos el tercer vector de aproximación de orden 3, ¿no? En este caso del segundo elemento, que es 177,524, ¿no? Y entonces nos quedaría el vector de aproximación de orden 3, que sería 217,618 y 177,524, ¿no? De la misma manera tenemos que encontrar el vector de aproximación, perdón, la convergencia, que es 0,02, ¿no? Y vemos que ya está un poco más próximo, ¿no? Entonces tenemos que seguir evaluando para que nos llegue a la convergencia, que es 0,02. Y este mismo método vamos a tener que realizarlo hasta, en este caso, el orden 9, ¿no? Y entonces utilizando el vector de aproximación 8. Entonces llegamos al vector o al orden 9 y encontramos justamente una aproximación a la convergencia, ¿no? ¿Cuál dicho vector? Es en este caso 216,912 para i igual a 1 y para i igual a 2 es 179,951, ¿no? El cual justamente llega más o menos a lo que yo esperaba, ¿no? Ya que me acuerdo que en el segundo término, en el orden 8 y en el orden 7, acá me salía 2,1
0,0223. Entonces, no era 0,02, ¿no? Porque tiene que ser menor o igual a 0,02. Entonces, tendría que utilizar otro vector de otra solución, ¿no? Otra aproximación más, utilizando el orden 9, y ahí recién me llega justamente a a la convergencia requerida, ¿no? Entonces, obtengo justamente esta solución, este vector de solución, que vendría a ser 216,912 y 179,951. Y estos son mis resultados, ¿no? Como pueden ver, en este caso lo he tomado para 200, ¿no? Y para 170. En este caso el primer resultado es 621, 1, ¿no? Y en el otro caso es 179,9750, ¿no? Y así sucesivamente hasta el orden deseado, ¿no? Que es el orden 9. Eso sería todo. Ya, muy bien, Vergara, y te voy a poner tu nota, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más que va a exponer? Profesor, yo para exponer ¿Que es Ken primero o Núñez? cualquiera, yo pongo rápido nomás. Y yo, profe, por favor. Sí, está bien. Que es Ken entonces. Ya, A ver, profesor, empieza. a poner rápido para que puedan exponer los demás, ¿eh? No, pero claro, no se trata de eso, sino de que sea lo que tenga que durar la exposición, ¿no? Ah, ya. No es que sea pues abreviado porque van a exponer los demás, sino tiene que durar lo que debe durar. Ya. Ya. Listo. Entonces voy a exponer sobre el método de relajación de Gauss-Seidel, un problema sobre circuitos. Nos dicen de que se muestra un circuito en donde se tienen baterías con diferentes potenciales eléctricos, ¿no? Se miden pues desde la terminal negativa a la positiva y tienen también resistencias con los valores que se señalan en la gráfica. El problema va a consistir en determinar las corrientes que fluyen por cada segmento de los circuitos. Entonces, ubicándonos en la gráfica, observamos de que por los segmentos del circuito van a circular las corrientes determinadas como I1, I2, I3, en estas dos mallas que están por separado. Bueno, la solución, primero pues se asignan las incógnitas para las corrientes, como hemos ya denominado I1, I2, I3, y empezamos a analizar por los segmentos, ¿no? Por ejemplo, analizamos el segmento FABC, el circuito cerrado FABC, y al segmento también que está denominado por CDEF, la otra malla. Una vez que empezamos a medir por las leyes de Kirchhoff, nos vamos a encontrar con nuestra primera ecuación, la ecuación 1, en donde me relaciona dos corrientes, 1 y 2, con la tercera y 3. Luego se parte, también igual se analiza por entre la ley de los voltajes, ¿no? Pero ya para los puntos, para ir, por ejemplo, del punto B al punto C, ¿no? O del punto C al punto F, también las corrientes se empiezan a medir. Y utilizando ya la ley de los nodos, ¿no? Y también para los circuitos encontramos las demás ecuaciones, ¿no? Tenemos esta ecuación y esta ecuación. Al final, reduciendo, nos van a salir esta ecuación denominada como número 2, y en el circuito CDF-C, que es este circuito, vamos a obtener la ecuación que muestro, pero simplificando se queda en la ecuación 3, ¿no? Luego, estas ecuaciones las ponemos en un sistema, o las ordenamos, mejor dicho, antes de ponerlas en un sistema, las ordenamos, y nos damos cuenta que es un sistema de ecuaciones lineales de 3×3, porque son 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Luego las ordenamos en su forma matricial, ¿no? Un vector de coeficientes con un vector columna, y nos da un vector de columna también de los términos constantes.
Luego, para aplicar nuestro método, designamos, o bueno, hacemos un cambio simplemente para designar nuestro vector x1, x2 y x3 a cada una de las corrientes, y nos damos cuenta de que n mayúscula es igual a 3 porque es el orden de la matriz de coeficientes. Bueno, para aplicar mi método, convenientemente he elegido una tolerancia de 0.1 para que no me salgan tantas iteraciones, y he escogido mi primer vector de aproximación como el vector menos 3.2, 6.0 y 2.4 para el vector de orden 0, ¿no? Empezamos desde ahí. Luego vamos a usar esta fórmula que encontramos acá, que es la fórmula con la cual vamos a hacer todas las iteraciones de nuestro método, y empezamos igual desde k igual a 0, desde el orden 0 para i igual a 1, pero i va a variar desde 1 hasta 3. Entonces empezamos a reemplazar los valores simplemente, ¿no? Para i igual a 1, donde hay ahí reemplazamos por 1, y vamos a tener la ecuación que muestro. Luego se empieza a reemplazar los términos ya, se empieza a despejar, quiero despejar el x11 porque va a ser el primer término del siguiente orden que quiero hallar, y lo despejo, ¿no? Vamos a obtener, despejando, vamos a obtener todo bien en función de términos esta ecuación. Luego, ya reemplazando los valores, el vector x11, mi primer vector del primer orden, viene a ser el 3 menos 3.6. De igual forma lo hacemos para i2 y para k igual a 0. Reemplazando también la misma fórmula para i igual a 2, donde haya i lo reemplazamos para 2 y nos va a dar esta expresión. Lo que nos interesa es hallar ahora este vector, el segundo vector, o mejor dicho, la segunda componente del vector de primer orden. Entonces despejamos y calculando los términos, o mejor dicho, reemplazando los términos, nos va a salir este vector, menos 6.2. De igual forma, para i igual a 3, hacemos el mismo reemplazo, siempre hay que tener en cuenta de que hay que respetar estas condiciones, ¿no? Para cada sumatoria. En este caso, para j menores que 3 sí existen términos, pero para j mayores que 3 no existen términos, por eso es que sale este valor de 0, ¿no? Acá sí existen términos, lo cual son estos dos. Bueno, se despeja, lo importante, lo que queremos obtener es este vector, ¿no? Despejarlo, sería la tercera componente del vector del primer orden. Reemplazando los valores nos da este vector. Y ahora tenemos nuestro nuevo vector, que viene a ser el vector compuesto por esos resultados que he calculado. Para corroborar si hemos cumplido con la tolerancia solicitada, hallamos pues la convergencia en valor absoluto, y vamos a tener que nos da este vector columna que todavía aún no cumple con esa tolerancia de menor o igual a 0.1. Se hace nuevamente la siguiente iteración. En este caso, el que va a variar va a ser el valor de k igual a 1, ya no k igual a 0, y igual se reemplaza para i igual a 1, igual a 2 y igual a 3. Reemplazando los datos en la misma fórmula que había mencionado primero, se empieza a reemplazar, por ejemplo, acá se respetan también las condiciones, acá hay vectores y acá también hay vectores. En este caso, para j menor que 1, no hay componentes, entonces sale 0, pues ese es el resultado. De igual forma se quiere obtener este vector que se despeja, y al final lo obtenemos, ¿no? Para i igual a 2, de igual forma, acá sí hay componentes, también hay componentes aquí. Reemplazo para i igual a 2 en cada uno de los términos, y al final vamos a obtener, reemplazando los valores, este valor. Para i igual a 3, acá tenemos componentes, pero acá no tenemos componentes, entonces acá el valor viene a ser 0. En este caso despejamos esta componente, porque es lo que queremos hallar, y obteniendo, ya después reemplazar este valor, 2.744. Tenemos nuestro nuevo vector, y queremos calcular la convergencia. La calculamos por medio de la expresión, ¿no? El valor absoluto de la diferencia de este vector con el anterior, de orden 2 menos el de orden 1. Vamos a obtener este vector. Aún, este cumpliría con la condición, esta componente, esta también, pero esta todavía no. Entonces,
necesitamos hacer otra nueva iteración. Para k igual a 2, igual forma para igual a 1, igual a 2, igual a 3, empezamos a reemplazar. Acá no tenemos términos, acá sí, por eso acá el valor de 0. Despejamos este valor, reemplazando los datos nos va a salir este número. Para i igual a 2, tenemos valores en ambas sumatorias, así que lo dejamos expresados, un valor para cada uno. Despejamos este valor que es la segunda componente del vector de orden 3. Reemplazando los datos nos va a salir el vector 6.232, ¿no? Y para i igual a 3, de igual forma hacemos lo mismo, ¿no? En este caso, para este no habría componentes, para este sí, dos componentes. Reemplazando los datos, vamos a obtener la tercera componente del vector de orden 3. Teniendo como resultado un nuevo vector, el cual vamos a calcular si la convergencia, ¿no? Para hallar la tolerancia, si cumple con el requisito de la tolerancia. Calculamos el valor absoluto de la diferencia de este vector de este orden 3, menos el de orden 2, y vemos que ya cumple ya con la tolerancia solicitada, ¿no? Entonces se cumple y este vendría a ser nuestro vector solución. Entonces se han desarrollado, pues como hemos visto, 3 iteraciones para llegar hasta el resultado. Y en este caso, los valores de las intensidades, bueno, ya sabemos de que en este caso, por más que nos haya salido una componente, o un vector, mejor dicho, una componente del vector negativa, para lo que es la interpretación física, tenemos que considerar todas las cantidades positivas. Simplemente me indica de que he tomado el valor de la intensidad 1 en el gráfico en sentido contrario, ¿no? A lo que realmente es. Ahora verificamos si cumple nuestro sistema, verificamos los valores, si cumple nuestro sistema inicial, que es este de acá, y obtenemos, pues, ¿no? Poniendo nuestros datos, obtenemos que cumple nuestro sistema. Bien, las respuestas van a ser estos 3.536 amperios, 6.232 amperios y 2.7536 amperios. Luego, mediante la codificación, a lo mejor lo desarrollo acá. Bueno, vamos a codificarlo. Quería mostrarlo, pero quiero comparar con los términos. Vamos a codificar. Listo. La dimensión de nuestra matriz viene a ser 3. Nuestra tolerancia 0.1. La matriz de coeficiente viene a ser 1, 1, menos 1. 1, 2, 0, menos 2, 0, 0, 1, 5, y nuestros elementos de B vienen a ser 0, menos 16, 20, el vector aproximado es menos 3.2, 6.0 y 2.4. Bien, entonces ya tenemos la compilación y corroboramos pues si nos ha salido pues, ¿no? Los resultados que hemos calculado nosotros. Bueno, acá está. Listo. Este vendría a ser de nuestra tercera iteración. Y ahí podemos corroborar de que nos salen los mismos resultados en 3 iteraciones, ¿no? Listo, profesor. Esa sería la exposición. Eso sería todo, ¿no? Sí. Ya, muy bien, es que ya te pongo tu nota. A ver, Núñez, ya puedes exponer. Profe, en mi caso había quedado pendiente el método de Jacobi. Sí, lo tengo anotado. Sí, puedes exponer. Profesor, yo también podría después de la compañera. Sí, sí, está bien. Después de Núñez. ¿Sí se ve, no, profe? Sí, sí se puede ver. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros.
En esa oportunidad voy a explicar un ejercicio de electrodinámica haciendo uso del método de relajación de Jacobi. El problema dice lo siguiente. Dice, si la diferencia de potencial entre los puntos M y N es de 40 voltios, determina las intensidades de corriente que circulan por las resistencias de 4 y 3 ohmios respectivamente. Entonces, el problema me da el siguiente circuito, ¿no? El primer dato nos dice que entre los puntos M y N va a existir una diferencia potencial de 40 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe una diferencia potencial, quiere decir que entre esos puntos se va a ubicar una fuente de voltaje, que a su vez me va a suministrar una intensidad de corriente total. ¿Por qué sería intensidad de corriente total? Porque esa intensidad es la que va a alimentar a todo el circuito, va a recorrer todo el circuito. Entonces, por lo que observamos en la gráfica, precisamente esa intensidad de corriente va a partir desde el punto M, ¿no? Parte del punto M, sigue de frente, va hacia el punto A, baja, pasa por la resistencia de 2 ohmios, hasta que finalmente llega hasta el punto X. Entonces, en el punto X nos damos cuenta que existe una ramificación, como que el circuito se divide, ¿no? De tal manera que en la ramificación yo voy a encontrar dos resistencias, la de 4 ohmios y la de 3 ohmios. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? Cuando la intensidad total llega al punto X, esa intensidad lo que va a hacer es dividirse. Ahora, yo no sé en qué proporción se divide. Entonces, yo voy a asumir, ¿no?, que una parte de la intensidad total, en este caso I1, va a transcurrir por la resistencia de 4 ohmios y otra parte, es decir, I2, va a transcurrir por la resistencia de 3 ohmios. De tal manera que la suma de I1 más I2 me tiene que dar esa intensidad total. ¿Está bien? Ahora, lo que me queda hacer ahora es hallar justamente esa intensidad total. Y para eso voy a hacer uso de la ley de Ohm. Pero claro, como yo quiero hallar intensidad total, necesariamente yo tengo que trabajar con una resistencia total, ¿no? Y para ello voy a hallar justamente una resistencia equivalente, ¿no? Entonces empiezo hallándolo, ¿no? Primero trabajo con estas dos resistencias de aquí, de 3 y de 9. ¿Está bien? Voy a bajar un poquito. Ahí está. Podemos observar que la resistencia de 3 y 9 se encuentran en serie. Por lo tanto, su equivalente vendría a ser la suma, ¿no? Es decir, 9 más 3, 12 ohmios, ¿no? Listo. Aquí tendría la resistencia de 12 ohmios. Ahora, ese 12 con ese 4 se encuentran en paralelo. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual su equivalente? A la inversa de la suma de las inversas. Eso viene a ser igual a 3 ohmios, ¿no? Y así sigo, ¿verdad? Luego voy a obtener la resistencia de 2 ohmios con la resistencia de 3 ohmios. Ambos están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente vendría a ser la suma, ¿no? Es decir, 5 ohmios, ¿no? Listo. Hasta que finalmente obtengo mi resistencia de 5 ohmios, que viene a ser la resistencia equivalente. Y luego voy a aplicar la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje total, es decir, el voltaje que se da entre los puntos M y N, tiene que ser igual a la intensidad total multiplicado por mi resistencia equivalente. Entonces yo reemplazo los datos y voy a obtener que mi intensidad total es igual a 8 ohmios, ¿no? Pero ¿qué habíamos dicho inicialmente? Que la intensidad total es igual a ¿quién? A I1 más I2. Por lo tanto, ahí ya puedo formar mi primera ecuación, ¿no? Que la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a 8 amperios. ¿Está bien? Ahora, lo que necesito yo es una segunda ecuación para yo poder formar mi sistema de ecuaciones, ¿no? Y para ello grafico lo que era inicialmente el circuito, ¿no? Ahora, específicamente recordemos la parte en que queríamos hallar la resistencia equivalente, ¿no? Habíamos dicho inicialmente que este 9 y este 3 estaban en serie, ¿no? Por lo tanto, su equivalente era 12. Y ese 12 estaba ubicado entre los puntos X y N. ¿Está bien? Ahora, como podemos observar, en los puntos X y N hay dos resistencias, la de 4 y la de 12. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje que se ve entre los puntos X y N de todas maneras va a afectar a 4 ohmios y a 12 ohmios, ¿no? Entonces lo planteo de esta manera, ¿no? Sería así, el voltaje que pasa por la resistencia de 4 ohmios va a ser igual al voltaje que pase por la resistencia de 12 ohmios. Ahora lo que hago es aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? El voltaje que se da en la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a ¿quién? A la intensidad 1, ¿no? Que le corresponde, multiplicado por 4. ¿Igual a quién? A la intensidad 2, multiplicado por ¿quién? Por 12. Por lo tanto, desarrollando voy a obtener que la intensidad 1 menos 3 veces la intensidad 2 es igual a 0. Ya con eso obtengo mi segunda ecuación, ¿no? Por lo tanto, de 1 y 2 voy a poder formar ya por fin mi sistema de ecuaciones, ¿no?
Ahora, lo que voy a hacer con este sistema de ecuaciones es desarrollarlo utilizando el método de relajación de Jacobi. Para ello, lo que voy a hacer con mi sistema es pasarlo a su notación matricial, es decir, lo voy a pasar a su forma A por X igual a B, de tal manera que este A viene a ser una matriz de 2 por 2, cuyos elementos van a ser el A11, el A12, el A21 y el A22. Pero para mi sistema de ecuaciones, ese A11 vendría a ser el 1, el A12 vendría a ser el 1, el A21 el 1 y el A22 el menos 3. Este X de aquí me va a representar al vector solución, ¿está bien? En este caso va a ser el vector columna cuyos elementos van a ser mis variables, es decir, la intensidad 1 y la intensidad 2. Igual a quién? A este B. Este B de aquí va a ser un vector columna cuyos elementos van a ser el B1 y el B2. Y para mi problema el B1 vendría a ser el 8 y el B2 vendría a ser el 0, ¿no? Entonces, luego de hacer eso, lo que voy a hacer es definir algunos parámetros, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando una tolerancia de 0,1, ¿no? Y un vector de aproximación de orden 0, 1.1, ¿ya? Ahora, luego de esto, para poder realizar mis aproximaciones, voy a utilizar la siguiente ecuación, ¿no? Que sería lo A sub I por X de I de orden K más 1 va a ser igual a los B sub I menos la sumatoria de todos los J que sean diferentes de I hasta N de los A y J multiplicado por los XJ de orden K. Ahora, para desarrollar esta ecuación también voy a definir otros parámetros, ¿no? En este caso, este parámetro N me va a representar al orden de la matriz. En este caso, mi matriz es 2 por 2, por lo tanto, N valdría 2, ¿no? Ahora, el índice I, que participa en la sumatoria, va a ir siempre desde un 1 hasta N. En este caso, mi N vale 2, por lo tanto, I tomaría dos valores, el 1 y el 2, ¿cierto? Ahora, como voy a realizar una primera aproximación, voy a asumir primero el valor de K igual a 0. Ahora, luego de eso, lo que hago es ya empezar a realizar mis aproximaciones, ¿no? Primero, para I igual a 1, cuando yo reemplazo voy a obtener lo siguiente, ¿no? Voy a obtener los A11 de los X1 de orden 1, va a ser igual a ¿quién? A los B1 menos la sumatoria de todos los J que sean diferentes de 1 hasta 2 de los A1J multiplicado por los XJ de orden 0. Ahora, en este caso, bueno, si J es diferente de 1 y toma valores de 1 a 2, lógicamente el único valor que se adecua sería para J igual a 2, ¿cierto? Ahora, luego de eso lo que hago es despejar, ¿no? En este caso tendría que los X1 de orden 1, ¿a qué va a ser igual? Si yo reemplazo los valores, voy a obtener que el primer elemento de mi vector solución de orden 1, es decir, los X1 de orden 1, va a ser igual a 7. Eso es para I igual a 1, ¿no? Ahora, para I igual a 2, realizo el mismo reemplazo, ¿no? Sería los A22 por X2 de orden 1 igual a los B sub 2 menos la sumatoria de todos los J que sean diferentes de 2 hasta 2 de los A2J de los XJ de orden 0. En este caso, la sumatoria termina en 2, J tiene que ser diferente de 2. Entonces, el único valor admisible sería para J igual a 1, ¿no? Entonces, lo que hago es despejar el segundo elemento de mi vector solución de orden 1, ¿no? Y tengo esta expresión de aquí. Ahora, lo que hago es reemplazar los valores y voy a obtener que el segundo elemento de mi vector solución de orden 1 va a ser igual a 0,333, ¿no? Y ya con eso voy a obtener mi vector solución en primera aproximación. Ese vector de aproximación, vector solución, va a ser igual a 7 y 0,33. Ahora, ¿qué tan correcto es ese vector o esa solución? Pues precisamente vamos a analizar su convergencia. Ahora, ¿qué es lo que me dice la condición de convergencia, no? Que el valor absoluto de todos los X de orden K más 1 menos los X de orden K tienen que ser menores o iguales a la tolerancia. En este caso, como ya les había mencionado, estoy utilizando una tolerancia de 0.1, ¿no? Entonces reemplazo. En este caso K vale 0, por lo tanto, estos X de orden K más 1 vendría a ser el vector de primera aproximación, ¿no? En este caso 7, 0,333 menos los X0, que es el vector que yo asumí al inicio, 1, 1. Y voy a tener como resultado el 6 y el 0,67. Este menos no cuenta, se me pasó. Ya no cuenta. Ahora, como nos damos cuenta, este valor no es menor o igual al 0.1 que habíamos considerado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es realizar una segunda aproximación. En este caso, todos los parámetros se mantienen constantes, menos el valor de K, ya que en este caso, por tratarse de una segunda iteración, aproximación, voy a asumir un valor de K igual a 1, ¿no?
Entonces, lo mismo. Utilizo la misma ecuación y reemplazo para un i igual a 1. Reemplazando voy a obtener A11 por X1 de orden 2 igual a B sub 1 menos la sumatoria de todos los J diferente de 1 hasta 2 de los A1J por los XJ de orden 1, ¿no? Entonces, despejando en este caso el primer elemento del vector solución de orden 2, tendría que este es igual a los B1 menos los A12 por X2 de orden 1 sobre los A11, en el elemento A11, ¿no? Por lo tanto, reemplazando los valores, voy a obtener que el primer elemento de mi vector solución en segunda aproximación va a ser igual a 7,667. Ahora, para i igual a 2, voy a obtener lo siguiente, ¿no? Tendría los A22 por X2 de orden 2 igual a los B sub 2 menos la sumatoria de todos los J que sean diferentes de 2 hasta 2 del elemento A2J por los XJ de orden 1, ¿no? De igual manera, realizo el despeje para los X2 de orden 2 y también reemplazando los valores, voy a obtener que el segundo elemento del vector solución en orden 2 es igual a 2,333, ¿no? Y ya con eso voy a obtener mi vector solución en segunda aproximación, ¿no? Que vendría a ser el vector 7,667 y el 2,333. Lo mismo, para ver qué tan aproximado, qué tan factible es la respuesta, voy a aplicar la condición de convergencia, ¿no? En este caso, realizo la resta, ¿no? De ambos vectores de aproximación. En este caso, el X de orden K más 1 vendría a ser el vector de segunda aproximación, ¿no? El 7,667 y el 2,333. Menos el vector de orden 1 sería, ¿no? Sería 7, 0,333. Esta resta y su valor absoluto me va a dar el 0,667 y 2, ¿no? Y con eso nos damos cuenta que tampoco no cumple la condición. Por lo tanto, voy a realizar una tercera aproximación, ¿no? Los parámetros se mantienen constantes, solo que esta vez voy a tomar como valor de K el 2, ¿ya? Ahora, lo mismo, ¿no? Para i igual a 1, mi ecuación queda así, ¿no? Sería el elemento A11 multiplicado por los X1 de orden 3 igual a los B sub 1 menos la sumatoria de todos los J diferentes de 1 hasta 2 del elemento A1J por XJ de orden 2. Y eso finalmente, reemplazando ya todos los datos, voy a obtener que el primer elemento de mi vector solución de orden 3 va a ser igual a 5,667. Ahora, para i igual a 2, ¿no? De igual manera, voy a obtener el elemento A22 multiplicado por X2 de orden 3 va a ser igual a B sub 2 menos la sumatoria de todos los J que sean diferentes de 2 hasta 2 del elemento A2J por XJ de orden 2. ¿Está bien? En este caso, el valor que tomaría J sería 1, ¿no? Porque me dice que tiene que ser diferente de 2. Entonces, reemplazando ya todos los datos, voy a obtener que el segundo elemento del vector solución de orden 3 va a ser igual a 2,555, ¿no? Y así finalmente voy a tener el vector solución en tercera aproximación, ¿no? Que sería el vector 5,667, 2,555. De igual manera, ¿no? Evalúo la convergencia. En este caso tendría que restar el vector solución de tercera aproximación con el vector solución en segunda, solución en segunda aproximación. Esto me va a dar como resultado el vector 2 y 0,222. Y nos damos cuenta que tampoco va a cumplirse la condición, ¿no? Por lo tanto, voy a realizar una cuarta aproximación. En este caso, utilizando un valor de K igual a 3, ¿no? Entonces, la operación es la misma, ¿no? Voy a primero realizar la sumatoria para un i igual a 1. Yo aquí realizo toda la operación, comienzo a reemplazar todos los valores, ¿no? Y así es como obtengo el primer elemento del vector solución en cuarta aproximación, ¿no? Que sería 5,445. Luego voy a seguir calculando para un i igual a 2, ¿no? Para un igual a 2, de igual manera, reemplazo todos los valores, ¿no? Hasta que finalmente voy a obtener el segundo elemento del vector solución en cuarta aproximación, ¿no? Que sería el 1,889. Ya con esto tengo mi vector solución en cuarta aproximación, ¿no? Que sería el 5,445 y el 1,889. Luego de esto, lo que voy a hacer es analizar la convergencia, ¿no?
En ese caso, lo que hago es restar el vector de cuarta aproximación con el de tercera aproximación. Eso me da como resultado el 0,222 y el 0,666. Y vemos que tampoco no se va a cumplir, ¿no? Por lo tanto, realizo también una quinta aproximación, ¿no? En este caso, para un K igual a 4. Entonces, lo mismo, ¿no? Hago la misma ecuación, en ese caso empiezo para un I igual a 1, ¿no? Comienzo a reemplazar todos los datos, ¿no? Y finalmente tengo que el primer elemento del vector solución en quinta aproximación es 6,111, ¿no? Ese para I igual a 1. Luego, para I igual a 2, lo mismo. Comienzo a reemplazar todos los datos en la ecuación y voy a obtener que el segundo elemento del vector solución en quinta aproximación es 1,815, ¿no? Y así yo obtendría ya el vector solución en quinta aproximación, ¿no? Que sería el 6,111 y el 1,815. Luego, analizo la convergencia, en este caso restando el vector de aproximación o de solución en quinta aproximación con el vector solución de cuarta aproximación y voy a obtener el 0,666 y el 0,074. Otra vez vemos que no se cumple. Entonces realizo una sexta aproximación. En este caso para un K igual a 5 y los demás parámetros se mantienen constantes, ¿no? De igual manera, otra vez empiezo la sumatoria para un I igual a 1, comienzo a despejar, a reemplazar ciertos datos y obtengo mi X1 de orden 6 igual a 6,185. Luego, otra vez realizo la sumatoria para un I igual a 2. Realizo la sumatoria, hago los despejes, los reemplazos necesarios y voy a obtener el X2 de orden 6 igual a 2,037, ¿no? De tal manera que el vector en sexta aproximación, el vector solución, vendría a ser el 6,185 y el 2,037. Al yo evaluar la convergencia, voy a obtener como resultado 0,074 y 0,222. Y también nos damos cuenta que sigue sin cumplir. Entonces realizo una séptima aproximación, ¿no? En este caso para un K igual a 6, ¿no? Lo mismo, reemplazo mi ecuación, en este caso empiezo mi sumatoria con I igual a 1. Empiezo mi sumatoria, reemplazo, despejo y obtengo pues que el primer elemento del vector solución en séptima aproximación es igual a 5,963. Luego realizo la misma ecuación pero para un I igual a 2. ¿No? Para un I igual a 2 voy a obtener que el segundo elemento del vector solución de orden 7 va a ser 2,062, ¿no? De tal manera que ya con esos datos voy a formar mi vector solución en séptima aproximación, ¿no? En este caso los elementos vendrían a ser 5,963 y 2,062, ¿no? Analizo la convergencia y obtengo como resultado 0,222 y 0,025, ¿no? Y nos damos cuenta que tampoco cumple, ¿no? Hasta que finalmente ya realizo una octava iteración en el cual ya voy a obtener la respuesta, ¿no? En este caso, como se trata de una octava iteración, hago un K igual a 7, ¿no? Y los demás parámetros se mantienen constantes. Entonces, realizo la sumatoria partiendo desde un I igual a 1, ¿no? De la misma forma, comienzo a reemplazar, comienzo a hacer los despejes necesarios y voy a obtener que el primer elemento de orden 8, en octava aproximación, va a ser igual a 5,938. Luego, realizo la sumatoria para un I igual a 2. De igual manera, ¿no? Comienzo a despejar, a reemplazar todos los datos y voy a obtener que el segundo elemento en octava aproximación es igual a 1,988, ¿no? Y bueno, finalmente el vector solución vendría a ser el 5,938 y el 1,988. Luego de esto ya analizo la convergencia, ¿no? En este caso tendría que restar el vector solución en octava aproximación con el vector solución en séptima aproximación. Ese resultado, y en valor absoluto, me da 0,025 y 0,074. Entonces, aquí nos damos cuenta que sí cumple la condición, ¿no? Se cumple que es menor o igual a la tolerancia que yo había asumido un 0,1, ¿no? Entonces, como ya se cumple la condición, ya se detienen las iteraciones. Por lo tanto, ya puedo decir que la solución aproximada vendría a ser, en este caso, para la intensidad 1, 5,938 amperios, y para la intensidad 2,
988 amperios, ¿no? Y este mismo resultado precisamente lo pude comprobar aquí con el programa en el Fortran, ¿no? Precisamente, bueno, sí se puede ver, ¿no, profe? Ya, señorita, muy bien. ¿Es necesario que lo compilo o ya no, profe? Yo creo que ya no, ya, ya le voy a poner la nota más. Está bien. Ya, profe. Ya, profesor, voy a presentar. A ver, siguiente que va a poner. Sí, profesor, voy a presentar. Ay, voy a Ya, presentar. presenta. ¿Se escucha y se puede ver? Sí, ya se puede ver. Ya, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer un problema, ¿no? Aplicando, ¿no?, el método de relajación de Jacobi. El problema consiste en lo siguiente, ¿no? Me presentan un circuito eléctrico, ¿no? Donde están presentes varias fuentes de voltaje. También presentan resistencias, ¿no? Como pueden ver. Sí, las fuentes de voltaje en sí tenían resistencias internas, pero bueno, es fácil, ahí hay una regla en la que las resistencias se pueden aislar, ¿no?, de las fuentes y colocarlo, ¿no?, como parte del circuito. Entonces ahí, ¿no?, las resistencias, como pueden ver, ¿no?, algunas son resistencias internas de la fuente, ¿no? Bueno, en el problema original presentaban así, ¿no? Bueno, el objetivo aquí es hallar las intensidades de corriente, ¿no? Para eso hago uso de las leyes de los circuitos eléctricos, ¿no? La ley de Kirchhoff, ¿no? Divido el circuito, como pueden ver, en dos mallas, ¿no? Malla 1 en la parte inferior, malla 2 en la parte superior. En la parte inferior veo una corriente I sub 1, en la parte superior una corriente I sub 2. La corriente total es I, ¿no? Si pueden notar, en este nodo se va a cumplir la primera ley de Kirchhoff, ¿no? La suma de intensidades de corriente que ingresa a un nodo, ¿no?, debe ser igual a la suma de corrientes que salen de ese nodo, ¿no? Sí, entonces, esa es mi primera ecuación, ¿está bien? Y bueno, empiezo a trabajar en cada malla, ¿sí? En cada malla, entonces, por ejemplo, en la malla 1 aplico la segunda ley, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff, ¿no?, por principio de conservación de energía, la suma de las Fein debe ser igual a 0, ¿no? Ahí está mi primera ecuación, ¿está bien? Aquí, en esta primera malla. ¿No? En la siguiente malla, ¿no?, del circuito, que también aplico, ¿no?, la segunda ley de Kirchhoff, la suma de voltajes también debe ser 0, ¿no? Y tengo esta segunda ecuación, ¿no? Bueno, agrupo las ecuaciones para que se pueda visualizar lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Estas dos ecuaciones, sistema de ecuaciones, se puede doblar, ¿no?, de esta manera, donde las soluciones a encontrar justamente son las que indican el problema. Originalmente es hallar las intensidades de corriente, y 1 y 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos una matriz, ¿no? La matriz A, aquí la matriz B, y aquí los valores que se tendrían que encontrar de las dos intensidades de corriente, ¿no? Que le llamamos matriz X, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el objetivo aquí, y para ello vamos a utilizar, ¿no?, el método de relajación de Jacobi, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empleo una tolerancia de 0,05 y utilizo un vector de aproximación, como pueden ver, ¿no? De 0,79 y 2,10, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí estoy mostrando los elementos de cada matriz, ¿no es cierto?, para poder utilizar ahora la forma matricial del método de relajación de Jacobi, ¿no? ¿Sí? Esta forma es la que vamos a emplear para encontrar los valores que deseamos, ¿no?, que son las intensidades de corriente. Entonces, para una primera aproximación, ¿sí?,
Para obtener, ¿no?, la primera aproximación, hacemos que originalmente K es 0, ¿no?, hasta un N2, porque es matriz de orden 2 por 2, ¿no es cierto? En la primera aproximación, entonces, K1, y hacemos, ¿no?, utilizando la forma matricial de método de relocación de Jacobi, empleamos, resolvemos aquí. Como pueden ver, ¿no?, estoy reemplazando los índices. ¿Sí? Cuando I es 1, aquí se reemplaza y puedo tener aquí el primer, ¿no?, la primera elemento o componente de mi primer vector de aproximación, ¿no?, la primera solución, ¿no? Y me sale 1,730, ¿no? Cuando I es 2, sigo empleando el mismo formulismo, ¿sí? Y tengo mi segundo elemento de mi primer vector, ¿no?, solución a primera aproximación, ¿no?, 1,672. ¿Sí? Aquí está mi primer, ¿no?, mi vector solución a primera aproximación, donde me presentan estos valores. ¿Sí? Entonces, ¿no?, para indicar a ver si estamos, ¿no?, perfectos, y ahí es la respuesta, ¿no?, que queremos, entonces aplicamos, ¿no?, ¿no?, evaluamos la convergencia, ¿no?, que aquí, a ver, ¿dónde está? No se nota, ¿no? Sí, a ver, ya bueno. La convergencia aquí la evaluamos, ¿sí? Ahí están los valores, ¿no? Este es, ¿no?, el vector solución a primera aproximación, y estos son los valores de el vector, ¿no?, que yo propuse como solución, ¿no? Entonces tiene que ser menor o igual que la tolerancia, la cual era de 0,05, lo cual me indica aquí, al reemplazar los valores, y eso no se da todavía, ¿no? Entonces tenemos que continuar con las iteraciones, ¿no? Para una segunda aproximación hacemos entonces cuando K sea 2, ¿no?, anteriormente con K1, entonces evaluamos en la fórmula, ¿no?, matricial de relajación de Jacobi, y ahí empleamos la fórmula y me arroja este resultado, ¿no? Sí, el primer elemento a segunda aproximación sería 1,895, ¿no? Evaluamos cuando el I toma el valor 2, ¿no? Seguimos empleando la fórmula y me arroja un resultado de 1,150. ¿Sí? Nuevamente, entonces mi segundo vector, ¿no?, mi vector solución a segunda aproximación me arroja estos resultados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, al evaluar la convergencia, nos damos cuenta que aún no llega, ¿no?, al valor de la tolerancia. ¿Está bien? Bien. Listo. Entonces, seguimos con las iteraciones, ¿no? Seguimos con las iteraciones. A una tercera iteración, ya, ¿no?, hacemos una tercera iteración, en K en vale 2, ¿no? Y continuamos, ¿no?, empleando la fórmula, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces aquí el primer elemento de mi, ¿no?, de mi tercer vector, ¿no?, solución sería, al emplear y reemplazar los valores, sería 2,096, ¿no? Cuando I sea 2, al reemplazar en la fórmula también tenemos aquí, ¿no?, que, ¿no?, el segundo elemento o segunda componente, mi vector solución sería 1,058, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces ahí tenemos nuestro, bueno, el tercer vector solución a tercera aproximación, ¿sí?, que sería, ¿no?, ahí está, los valores, y nuevamente evaluamos la convergencia, ¿no? ¿Sí? Ya vemos que se está más o menos acercando al valor, ¿no?, que debe indicarnos el tope, ¿no?, para indicar los valores, ¿no?, reales que estamos buscando. Entonces hacemos una cuarta iteración, ¿no? Hacemos una cuarta iteración. Cuando K vale 3, entonces ahí empleamos nuevamente y me toca que el elemento, ¿no?, mi primer elemento de mi cuarto vector, ¿no?, solución sería 2,131. Cuando I sea 2, ahí tengo, ¿no?, esta solución. El segundo elemento de mi vector solución a cuarta aproximación sería 0,946. Evaluando la convergencia, ¿no?, ahí tengo que tiene estos valores de aquí, ¿no? Entonces, la solución se da cuando llega a la quinta aproximación, ¿no? Ahí reemplazamos los valores y el primer elemento de mi vector solución, ¿no?, a quinta aproximación sale 2,174, ¿sí? Cuando I vale 2 sale 0,927, ¿no?
¿sí? Entonces, mi vector solución, ahí pueden notar ahí que los valores son 2,174 y el segundo valor es 0,927, ¿no? Vemos que en la convergencia, ¿no? Sí, los valores ya, ¿no? Es aceptable, ¿no? El valor de la convergencia que yo había considerado que era 0,05, ¿no? Por lo tanto, las soluciones son las que nos presentan aquí en esta última iteración, ¿no? En amperes, ¿sí? Ahí me faltó colocar las unidades y una cantidad de iteraciones de 5, ¿no? Utilizando el Fortran, entonces, con una diferencia de unos 2 dígitos, si no me equivoco, un dígito, vemos que los valores sí son reales, ¿no? ¿No? Y a manera no manual también, ¿sí? Son aceptables los valores. Bien, profesor, esa sería mi exposición. Gracias. Ya había afán, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que va a hacer su exposición? ¿Alguien más para exponer?
Profesor Godier, ¿me escucha? Sí, sí, sí le he escuchado. Ah, ya, estaba tratando de reparar el micrófono. Tengo un problema para exponer. Ya, pero vas a exponerlo. Sí, sí, sí. Ya, aprovecha pues, expon. Listo, profesor. Bueno, voy a hacer en Y este ahí lo veo. caso, voy a explicar un problema de química, en este caso no es de física, es un problema de soluciones. Es decir, un farmacéutico debe preparar 15 mililitros de gotas especiales para un paciente con glaucoma y la solución, bueno, lo que se quiere obtener es una concentración de un 2% del ingrediente activo, pero solo se tiene disponible las soluciones de 10% y 1%, dos soluciones de mismo componente, pero en distintas concentraciones. Entonces, ¿qué cantidad de solución se debe usar para completar la receta? O sea, de cada uno, ¿no? Bueno, entonces por química general se sabe, ¿no? Que tenemos acá dos componentes iguales, solo que distintas concentraciones y queremos hallar una de 15 mililitros al 2%, ¿no? Entonces, el volumen se mantiene, ¿no? Se suma, es aditivo. Entonces, B1 más B2 me sale 15, ¿no? Y pues por la propiedad de multiplicación de concentraciones por volúmenes es igual con el producto. ¿Ves? Me sale el 10% por volumen 1 más el 1% por volumen 2 es igual al 2% por el 15. ¿No? Las unidades de mililitro, bueno, se pueden